Bueno, la verdad es que llevamos todo el fin de semana hablando de ser hombres libres, y es un tema que, bueno, que estaría para toda la vida, ¿no? Yo creo que si algo nos gustaría, como ayer escuchábamos en la charla de Borja o después en las distintas comisiones, grupos, pues lo que deseamos siempre es ser libres, como también escuchábamos esta mañana en el cuento de la oración, que es muy bonito, pues ser libres para decir la verdad, ser libres para ser como somos, ser libres para darnos por entero. Yo creo que ese es el ideal. Y siempre cuando en Schoenstatt se habla de algo que atrae, se habla de la libertad. En realidad muchas veces más que de la libertad en sí misma, de lo que se habla es del respeto a la libertad del otro, ¿no? A la necesidad de libertad del otro. Y yo creo que así como el padre Borja señalaba que es tan importante en la vida matrimonial, y es verdad, el respeto de la libertad del otro, de mi campo de libertad, donde yo no me sienta presionado ni de alguna forma me sienta que me estén imponiendo algo. Yo creo que en el campo de Dios con más fuerza eso se da. Yo creo que la gran dificultad muchas veces que ha pasado a la Iglesia, que pasa con el tema de los abusos, es el abuso de la conciencia. Es el abuso en el que me imponen algo y me quitan la libertad. Me obligan a hacer algo que no quiero hacer. Me hacen hacer algo que no deseo. Yo creo que ese es el mayor drama del cristianismo cuando se vive mal. O cualquier religión cuando se vive mal. En nombre de Dios yo te impongo o te obligo a hacer algo que tú no deseas hacer, que no es una decisión libre en tu corazón. Quizá cuando se habla de la libertad en Schoenstatt, más que de la libertad, en el sentido más amplio, se habla de ese tipo de libertad, del respeto a la libertad. Como decían Miqueliana, que nadie lo saludaba, pues hay un respeto a la libertad que ellos apreciaban, ¿no? Incluso después confesaban en la comida que si los hubieran presionado en aquel momento para hacer mil cosas, seguramente se hubieran sentido poco libres. Así que yo creo que esa es la experiencia de muchas personas cuando se quedan en Schoenstatt. Y el testimonio de ellos me pareció a otro que yo he escuchado muchas veces, de gente que te dice, bueno, yo venía a misa durante años y nunca nadie me dijo nada, hasta que me di cuenta que había un movimiento detrás, ¿no? Y pregunté. Y ahí entonces empecé a encontrar cosas. Es cierto que ese es un rasgo muy característico que el padre Kentner quería acentuar desde el comienzo. El padre trabajaba con adolescentes, para los cuales, como bien sabemos, la libertad, o sea, el derecho a mi campo de libertad, se desarrolla con fuerza en ese momento, quizá de forma inmadura, de forma muy impetuosa, pero es un deseo del alma del hombre, de tener un campo de libertad en el que yo pueda ser libre, me pueda mover con libertad. Y el padre entonces cuando trabajaba con estos jóvenes, en esa época en la cual además había muchas normas, ¿no? Algo tenía un seminario de sacerdotes en Alemania, que a principios de siglos pues eran normas para todo, desde para cómo se lavaba, con qué tipo de fregona se lavaba una sala, a qué horas se podían limpiar los zapatos, cosas ya, pero que a lo mejor ahora nos parecen irrisorias hoy en día, pero que en ese momento eran parte de una disciplina normada, muy normada. Por eso entonces en ese tiempo el padre utiliza una expresión: tenemos que ser personalidades libres, porque Dios no quiere esclavos de galera, quiere remeros libres. Poco importa que otros se arrastren entre sus superiores, les laman los zapatos y agradecen si les pisotean. Nosotros tenemos conciencia de nuestra dignidad y de nuestros derechos. Sometemos nuestra voluntad ante los superiores no por temor o por coacción, sino porque libremente lo queremos. Porque cada acto racional de sumisión nos hace interiormente libres e independientes. Yo creo que en esa frase, ¿no?, se refleja pues, el concepto de libertad que el padre trabaja con los jóvenes y lo desarrolla. En el fondo eran jóvenes que tenían el dominante de hacerlo, pues lo que decía yo de los niños, ¿no?, jugar todo el día. Pero en el caso de ellos era más profundo, porque eran adolescentes, era otro tipo de deseo, ¿no?, de hacer las cosas porque querían y como querían ellos, respetando su originalidad. Y eso fue lo que el padre, de lo que sí sirve como materia prima, ¿no?, o sea, el deseo de ser ellos mismos, de ser verdaderos, de ser auténticos,
de ser sinceros, de ser, pues en el fondo, fieles, ¿no? E hijos, ¿no? Que son los elementos que el Padre toma con los que se encuentran. El Padre Borja ya citaba una frase que voy a tratar de desarrollar un poco más, que a veces puede ser difícil de entender. Vínculos obligatorios, solo los necesarios, libertad, toda la que sea posible y un máximo cultivo del espíritu. Yo creo que ese es una frase que refleja un poco a lo que aspiramos como en la vida, como cristianos, y que a veces es difícil de vivir porque pues, tenemos formaciones distintas, hemos tenido experiencias distintas en nuestra vida, de familia, de iglesia, de colegio, y todo eso pues, nos ha creado una forma de ver la realidad. Uno recibe la realidad de acuerdo a los criterios, al prisma que se ha ido tejiendo en su interior. Entonces percibe así las cosas. Y esa es nuestra mirada, se interpreta. Por eso cuando uno ha vivido, ¿no?, espiritualidades diferentes y se encuentra con otra, su tendencia normal es a interpretar esa otra realidad, la realidad eclesial, con las mismas categorías que tenía ya incorporadas, ¿no? O sea, es un poco los conceptos que uno tiene ya metido en su corazón. Entonces, cuando uno escucha estas tres frases que he dicho, de acuerdo a sus categorías, pues las interpreta, quizá, de hecho, más o menos de acuerdo a las experiencias que ha tenido previas. Vínculos obligatorios solo los necesarios. Pero si el Padre acentuaba, sí, pero sí solo los necesarios. Serán pocos, pero eso sí. De hecho, una de las cosas que también aparte el Padre mencionaba y Borja mencionaba ayer, de la recidumbre, es cierto que el Padre acentuaba la importancia de tener disciplina, de tener ciertos criterios que nos sostengan, que le den cauce al agua, ¿no? A veces, por eso en el fondo siempre se habla tanto de horario espiritual, o sea, una serie de normas de vida que me ayuden a vivir, que me den cauce. Entonces sí que acentuaba el Padre este tema. Él habla de vínculos obligatorios. El mismo vínculo, que es una palabra que se puede interpretar de formas distintas, ¿no? El Padre habla mucho de las vinculaciones, del organismo de vinculaciones, y ahí lo habla en un sentido más del vínculo a la persona, del vínculo a las ideas, del vínculo a los lugares, del vínculo sano a todas estas realidades, ¿no? ¿Cómo me vinculo yo a la persona? El vínculo aquí no tiene ninguna connotación negativa, ni tampoco normativa, sino de cómo me he hecho raíces yo en una realidad concreta. He hecho raíces en una persona, vínculo a las personas; he hecho raíces en un lugar, vínculo al lugar; he hecho raíces en las ideas, vínculo a las ideas. Y el Padre presentó la importancia de estos vínculos, que son fundamentales y que no tiene que ver con esta otra interpretación que estoy dando, ¿no? Aquí se refiere sobre todo a nuestras capacidades para vincularnos y que en el fondo son las que hacen que la persona sea sana, o sea, una persona con vínculos sanos, que es un poco el ideal del hombre libre. El hombre libre es una persona capaz de crear vínculos sanos en su entorno. Se vincula libremente y sanamente con otros, se vincula sanamente a un lugar y no enfermizamente, se vincula sanamente a ideas y no obsesivamente. Esas son las para diferenciarlo. Y ahora, cuando se refiere a vínculos obligatorios solo necesarios, está refiriendo más, hablando de las comunidades religiosas, en el fondo a ese vínculo a veces jurídico, otro vínculo normativo, que podemos tener en nuestra vida. En el caso de las comunidades, como nuestras comunidades, el no tener votos, ¿no? Ese vínculo es un vínculo más jurídico, pues en el caso nuestro no existe ese voto, pero existe otro tipo de vínculo, por supuesto. Entonces, cuando habla en un contexto más amplio, vínculos obligatorios se refiere a lo mejor a esas normas, ¿no?, que tenemos en nuestra vida, que le dan pues, un armazón, una estructura, que nos da seguridad. El problema no es tanto que yo tenga muchos o pocos, sino que a veces me puedo obsesionar, ¿no?, con ese tipo de normas, ¿no? Cuando uno habla de la película antigua, ¿no?, de Mejor Imposible, ¿no?, pues ese hombre tenía normas para todo, ¿no? Llevaba sus cubiertos de plástico al restaurante para no contaminarse, o iba pisando las baldosas impares, bueno, iba haciendo cosas raras todo el día. ¿Pero por qué? Porque las normas le daban una seguridad. Y en general las normas nos dan seguridad. También cuando educamos, en nuestra, como ayer también comentaba alguno, es cierto que cuando uno tiene niños pequeños,
pequeños, si no tienen normas en su casa, es un caos, lógicamente. Ese tipo de normas tiene que ver cómo van cambiando y se van adaptando a la realidad de los hijos y las edades. Pero no solamente respecto a los hijos, sino respecto a nosotros mismos, ¿no? A veces tenemos muchas o pocas normas. ¿Cómo manejamos este tema? Es algo que... porque esta norma no se ve solamente de forma aislada, sino que se complementa con las otras dos frases que os he dicho. Libertad toda la que sea posible. Decía el padre Kenten, ¿a qué se arriesga Dios al hacerlo, ¿no? al darnos la libertad al hombre? A que se den millones de abusos de libertad. Dios llega a aceptar que muchos hombres hagan uso erróneo de su libertad. Qué fácil hubiera sido obligar al hombre, pero no, nos deja la libertad. Qué tremendo respeto tiene Dios por la libertad del hombre. Donde la frase de Dios necesita actuar a través de causas segundas libres. Las personas que son capaces de actuar. ¿Quién ha sido? Bueno, después de este susto. Y habla de hombres libres en comunidades libres. O sea, podemos decir de hombres libres educados en familias libres o en espacios de libertad. Libertad toda la que sea posible. La aspiración, lógicamente, es tener el máximo espacio de libertad. La libertad que implica no solamente la posibilidad de optar por muchas cosas, como bien sabemos, sino la capacidad de decidirse por algo y responsabilizarme por aquello por lo que me decido. O sea, por eso el padre centraba mucho la importancia de las decisiones tomadas libremente en el interior. Creo que una de las grandes dificultades del hombre de hoy es la capacidad para decidirse, que está muy mermada. Muchas veces hay una masificación en la sociedad, pero también hay una masificación a veces en la Iglesia. Hay una masificación religiosa, también es real. Yo hago las cosas no desde una decisión propia, sino porque me dejo llevar por lo que hacen los demás. Porque no quiero desentonar, ¿no? Por ejemplo, voy a comulgar o no voy a comulgar una misa, por dar un dato, ¿no? O sea, o voy, bautizo o no bautizo a mi hijo, o una serie de actos religiosos que son buenos en sí mismos, que son virtuosos, pero que yo los hago por imitación, no porque hay una decisión mía, interior, consciente y libre. Por eso todos los actos externos, también lo decía eso, un acto externo no basta. A veces uno se fija en los actos externos siempre, ¿no? Para juzgar la realidad. Pero los actos externos difícilmente son iguales, aunque sean iguales externamente. Pero interiormente no son iguales. ¿Entendéis? Yo puedo a lo mejor ir a misa, pero la libertad interior con la que voy a misa es distinta en un caso y en otro, o con la que hago un acto determinado, o con la que me comporto de una forma determinada. Con lo cual, tener actos externos no me garantiza que haya una verdadera educación en la libertad, ni de mis hijos, ni propia. Son actos externos. O sea, tiene que haber una motivación interior, tiene que haber una actitud interior que le dé vida, que lo alimente y que sea, pues, la causa de esa acción. Entonces, claramente, estamos hablando aquí de ese hombre que es capaz de decidirse desde su interior, desde su originalidad, desde una meditación, o sea, un meditar y un actuar con Dios. Y por supuesto, la libertad implica otro paso, que es la capacidad de plasmarlo, o sea, de llevarlo a cabo. Es una gran dificultad en el tiempo de hoy, no solamente decidirme por lo que yo quiero, por aquello en lo que creo, sino después tener la fuerza de voluntad suficiente para llevarlo a cabo. Por lo tanto, ¿cómo educamos, ¿no? este tipo de personalidades en nuestra vida? Yo creo que educar personalidades libres es el ideal de cualquier padre, ¿no? Pero para eso uno tiene que ser libre. ¿No? Es difícil que un matrimonio que no es libre eduque hijos libres, ¿no? Es muy difícil. O es difícil que cuando a nosotros nos cuesta decidirnos libremente por las cosas, seamos capaces de ayudar a otros a decidirse libremente por aquello en lo que creen. El concepto de libertad en el padre está muy unido, lógicamente, a la originalidad de cada uno. Y por eso tiene que ver con el tercer punto, que es el máximo cultivo del espíritu.
que es una apelación a la magnanimidad. La magnanimidad es la palabra que utilizaba mucho en Schoenstatt, que es en el fondo tener un alma grande, que no se conforma con los mínimos, que no vive de mínimos, sino que aspira a lo máximo. Yo creo que nuestra vida a veces, en nuestra vida es más mediocre cuando nos conformamos más fácilmente con los mínimos. Nuestra vida es más grande cuando continuamente estamos buscando más, queremos más. No nos satisface lo que tenemos. Yo creo que esto es una tensión muchas veces en la vida matrimonial, ¿no? Cuando uno de los dos quiere más y el otro quiere menos, ¿no? Pues es verdad que es una tensión y se va a dar siempre. Pero yo creo que el gran desafío del cristiano en general es no conformarse. Porque a veces nos conformamos demasiado. O creemos demasiado en que las cosas pueden ser distintas. O la vida es tan exigente en el día a día, que anula esa capacidad que tenemos de soñar y de buscar más y de desear más. Yo creo que en realidad lo bonito muchas veces de un campamento como este, lo bonito de participar en una actividad religiosa que me despierta el deseo de más, de no contentarme con lo que tengo. Si yo me contento con lo que tengo, normalmente me acabo sobreviviendo, una especie de supervivencia en la vida. Cuando yo espero algo más, cuando anhelo algo más, tengo un gusanillo que me está haciendo siempre buscar algo más en mi corazón. Por eso todo el tema de los ideales en Schoenstatt, que a veces cuando uno viene a una espiritualidad distinta, un curso de experiencia distinta, los ideales a veces se interpretan como deber ser, lo que yo debería ser. En Schoenstatt no se interpretan como yo debería ser, se interpretan justamente desde la propia originalidad. La idea personal es mi originalidad, es lo que yo estoy llamado a ser, es la semilla que estoy llamado a ser, ¿no? Es la planta que estoy llamado a llegar a ser. Aunque ahora mismo sea todo en potencia. No es el ideal personal, es el ideal matrimonial. Y esos son los ideales a los que aspiramos. Ese es el cultivo del espíritu. Cuando simplemente yo tengo una religiosidad de normas o de mínimos, es difícil que yo me pregunte qué más quiero, qué más deseo, qué más busco. Me conformaré, ¿no? Pensaré que ser religioso es ir a misa de vez en cuando, confesarme de vez en cuando y cumplir ciertas normas. O sea, estar dentro un poco de la ley. Estoy dentro de la ley, ¿no? O sea, cumplo. Hay gente que está fuera de la ley y yo estoy dentro de la ley. Y ya con eso estoy contento. No me ponen multa. La vida del cristiano es que no me pongan multas. Esa puede ser la vida del que conduce los coches, ¿no? Que no me pongan multas. Yo conduciendo un coche no aspiras a hacerlo idealmente. Aspiras a que no te pongan multas, en realidad. En la vida no es así. En la vida tú no aspiras. En la vida del cristiano no aspira a que no le ponga multa al cura. O le ponga falta, te echen falta en misa. Dios se ha enterado. No aspiras a eso. Yo creo que si uno aspira a eso, entonces acaba siendo tibio y mediocre, ¿no? En su espiritualidad y en su religiosidad. ¿No? Cuando yo aspiro a rezar un mínimo, si yo rezar 5 minutos, me cronometro y cuando toca la campana, paro. Bueno, puede ser, a algunos gusta hacerlo así, ¿no? Pero en realidad aspiro a más, ¿no? Que al mínimo. Ese es el cultivo del espíritu. El máximo, aquí dice el Padre, el máximo cultivo del espíritu. Cuando uno hace la alianza de amor, el Padre decía una intensa vida de oración. Cuando dice, ¿qué es intenso? 5 minutos. 10, 15. Intenso, ¿sabes? Como el peregrino ruso, del cual ha hablado también tanto el Padre Borja, pues intensa vida de oración era todo el día en oración. Toda mi vida volcada en Dios, agradeciendo a Dios, buscando a Dios, preguntándome dónde estoy. Por eso, claro, cuando yo vivo la verdad de mi vida, cuando respeto la verdad de mi vida, lógicamente soy más libre y tengo más posibilidades de aspirar a más. Cuando yo vivo mentiras, o ciertas mentiras en mi vida, es difícil que me guste confrontarlas con Dios. Es difícil, porque entonces me pondré incómodo, me costará pensar en el cambio, me turbaré. Y de mejor lo dejo para otro. Entonces reduciré mi vida espiritual para evitar confrontarme con quién soy yo, con lo que Dios quiere de mí. Yo creo que todo esto, lógicamente, despierta o tiene que despertar lo mejor, ¿no? Lo mejor de nosotros. El máximo cultivo del espíritu tiene que despertar lo mejor que hay en mí, lo más original, lo más propio. Bueno, eso es un poco así brevemente, luego también podéis leerlo, todo lo que significan esos 3 criterios.
Para ser hombres libres, yo creo que otro elemento fundamental es lo que llamamos muchas veces la parte de la autoeducación, o como dentro de la autoeducación como concepto, que es educarse a uno mismo, ¿no? El padre nos decía, la heteroeducación es complementaria y es fundamental. O sea, yo educo a otro, le ayudo a educarse, ¿no? Y de hecho, la vida matrimonial, esa función se da a nivel comunitario, la comunidad se da. En cualquier comunidad cristiana se da la heteroeducación. O sea, alguien me ayuda con su ejemplo, con su testimonio, con sus palabras, me educa. ¿Por qué? Porque me da criterios, me da una forma de vivir, me muestra un camino, me hace ver que lo mío es regular, me cuestiona. Esa es la heteroeducación. Cuando hablamos de autoeducación, no lo vemos como un concepto voluntarista, ¿no? Sino como, en el fondo, una reflexión y una educación a partir de quién soy yo y de lo que puedo llegar a ser. Y eso entonces parte sin duda por el autoconocimiento, por conocerme quién soy yo. Y pasa necesariamente por la aceptación de uno mismo. En el fondo, quererme como soy, que es muy distinto a saber cómo soy. Saber cómo soy está muy bien, y es lo primero, pero claro, ya quererme como soy es más complicado. Lo primero es fácil porque es un conocimiento más o menos, bueno, que hemos ido conquistando, pero quererme como soy, que no significa que a veces pase en la vida matrimonial, ¿no? Bueno, yo soy así, quiéreme como soy, que no pienso cambiar. Entonces, puede pasar, ¿no? Yo estoy tranquilo, yo soy así, mira, te casaste conmigo y era igual, no había un cambio, no te he engañado, ¿no? A veces pasa eso en la vida matrimonial, y uno sigue tan tranquilo siendo como es. No, o sea, yo creo que luego está la autoproyección, o sea, llegar a ser más de lo que soy, lógicamente, ¿no? Lo que decía antes, no perder el deseo de cambiar y de crecer. Pero sí que es necesario quererme como soy, o sea, aceptarme como soy, darle un sí a mi realidad, a mi historia personal, a mis dificultades, a mis heridas, a mis rasgos de personalidad, a la timidez, a las dificultades que tengo para ciertas cosas, a no hacerlo todo bien, ¿no? A no ser perfecto. Estas cosas que uno quisiera hacer bien, a lo mejor de las que lo hace. ¿Qué me permite la autoaceptación? En realidad, aceptarme como soy es no compararme, ¿no? Porque el gran drama en nuestra vida personal es la comparación. Siempre estamos comparándonos, siempre estamos compitiendo con otros para sentirnos mejor o simplemente porque la vida es así. Y estamos siempre hablando de alguien que hace algo mejor que yo. Entonces, es inevitable que alguien haga algo mejor que yo, siempre va a pasar. Es imposible hacerlo todo bien, mejor que otros y siempre. Eso no existe. Y más aún, encontrar siempre la aceptación de todos y en todo lo que hacemos. También es imposible. Entonces son dos realidades que nos hacen ver que es imposible ser felices, es imposible ser libres si continuamente estoy comparándome, estoy negándome a mostrarme como soy, si estoy tapando mis debilidades, mis defectos, mis torpezas, si me niego completamente a aceptar la vida que tengo, con sus cruces, con sus realidades. Entonces ese proceso es imprescindible que lo hagamos, ¿no? ¿Para qué? Para ser libre. Por eso, quizá un par de pautas que nos ayudan, ¿no? Yo creo que es necesario desenmascarar el mundo que nos rodea. ¿Qué significa eso? Desenmascarar un poco las mentiras que a veces nos dice el mundo sobre quiénes somos. ¿Qué significa eso? O sea, que muchas veces vivimos a expensas de lo que los demás dicen de nosotros, pensando qué dicen, qué no dicen, y cuando nos dicen algo, pues lo analizamos, le damos vuelta, nos agobiamos, perdemos la paz. Vivimos siempre en reacción, reactivamente, frente a lo que nos dicen. Desenmascarar el mundo significa, tomarnos con más libertad las opiniones de los demás, y sobre todo las críticas, pero también los elogios. Los elogios que son fantásticos, que a todo el mundo le gusta, ¿verdad? También con cierta distancia, es decir, como decía siempre el cura de Ars, ninguna crítica que me hacen me hace peor persona y ningún elogio me hace mejor persona. Creo que eso, el cura de Ars lo vivía de forma santa, pero yo creo que la aspiración nuestra de santidad también, ¿no? de libertad interior frente a... Eso no quiere decir que yo desoiga las cosas que me dicen y me cierre, ¿no? Es que eso es mentira todo lo que me dicen, siempre la gente está mal, ¿no? Yo estoy bien. O sea, el mundo no se divide entre aquellos que están mal y tienen heridas y los que hacen todo bien y no tienen heridas, ¿no? No,
tener heridas, pero en el fondo el ideal es aspirar a vivir con mis heridas, pero con libertad, frente a esa realidad que a veces me ayuda a crecer, ¿no? O sea, las críticas me ayudan, más consciente de límites que tengo. Y aunque sean verdad o mentira, algunas me ayudan menos porque no es la realidad, otras me ayudan más porque justo le han dado en el clavo a cómo soy. Ser libre no significa desoír la realidad, porque Dios me habla en esa realidad. Dios me habla en las personas, Dios me habla en las críticas, o sea, Dios me habla en las cosas que me salen mal y donde me cuestionan mi forma de ser y mi forma de darme. Claro que sí. Dios me está hablando ahí. Pero desenmascararlo significa tomar una cierta distancia y poner en tela de juicio hasta qué punto eso es verdad o no es verdad para crecer. También otro elemento para crecer en esa libertad interior, en esa aceptación de uno mismo, es tener espacios donde yo soy yo mismo, donde yo soy con libertad. Estoy en esos espacios, por supuesto, el primer espacio de vuestra familia. O sea, mi hogar tiene que ser el espacio donde yo soy quien soy con libertad, donde no me escondo, donde no finjo ser distinto. O sea, personas ante las cuales, en el fondo, yo puedo contarles mi verdad sin miedo al juicio o al rechazo. Y tengo que preguntarme entonces, mi cónyuge es esa persona, debería ser esa persona ante la cual yo soy quien soy. No hay nada que lo oculte. No tengo que contarle todo tampoco, pero pues la intimidad con Dios es de Dios y mía, ¿no? Pero es verdad que ante Él soy quien soy. Soy libre. En la familia, en mi casa, en mi hogar, ¿no? Cuando yo pierdo esa libertad, o ese espacio familiar donde yo soy reconocido y aceptado como soy y querido como soy, pierdo algo esencial. Y tenemos que tener esos espacios. Y los hijos tienen que tener esos espacios también. Que mi hijo pueda ser quien es en mi casa. Que continuamente nos esté defendiendo, se esté ocultando por miedo al rechazo, por miedo al castigo, por miedo al juicio. Creo que eso es esencial. Y por supuesto también hay una experiencia que es la que nos permite a todos aceptarnos como somos, es la experiencia de sabernos queridos profundamente por Dios, amados profundamente por Él. Yo creo que eso es una parte esencial de nuestra vida personal y que muchas veces la descuidamos. ¿Cómo se consigue eso? Yo creo que eso, por supuesto, es un camino de encontrar personas que me muestran ese amor de Dios, que me hablan del amor de Dios y que me muestran el amor de Dios a través de su amor y de su entrega. Y pasa necesariamente también por una experiencia de Dios, donde yo me siento querido y amado por Él. La experiencia de cobijamiento del santuario, de que hablamos tantas veces, ¿no? De sentirme querido y a gusto en el santuario es sentirme acogido como soy en el santuario. Ahí puedo ser quien soy. Ante María puedo ser quien soy. No hay rechazo, no hay juicio, no hay condena. Hay abrazo, el abrazo de Dios en mi vida. Y es lo que me hace sanar heridas y es lo que me hace también tener un espacio para ser más libre, para darme con más libertad a los demás. Por lo tanto, ese amor de Dios se manifiesta en la actitud propia nuestra, que es agradecer continuamente a Dios y el haber sido elegido por Él y el ser querido por Él, agradecer. Pero que algo que nos sana interiormente es agradecer por nuestra vida, agradecer por lo que tenemos, agradecer por lo que Dios nos da, la gratitud en mi corazón, que sea algo que esté muy fuerte, que esté muy presente. Agradecerle a Dios, ¿no? Es lo contrario de la amargura, donde continuamente me estoy quejando, la queja. Es que falta todavía, es que no lo consigo, es que esto no, todavía no está. Entonces, frente a eso, la gratitud, agradecer por mi vida. Gracias por ser como soy. Que no tiene nada que ver con la vanidad, sino con la verdad. Gracias por ser como soy. No soy el mejor de todos, soy yo mismo. Y eso, para ti, Dios, significa que soy el mejor de todos. Yo creo que el sentirme el hijo predilecto de Dios, el ser el hijo amado de Dios, eso me libera. Me libera de mis miedos, de mis ataduras, de mis inseguridades, de mis pretensiones. Tenemos tantas cadenas. Yo creo que Padre Candela decía mucho eso, que hoy hay muchos más esclavos que hombres libres. Y es verdad, hay muchos más esclavos que hombres libres. Ser hombre libre muchas veces es un riesgo, porque mostrarte como eres puedes significar el rechazo, la crítica, mientras que masificarte significa muchas veces menos la posibilidad del rechazo. Tú te camuflas,
en un grupo, en una comunidad. Una comunidad en que todos hacen lo mismo e igual no es una comunidad de hombres libres, es una comunidad masificada. O sea, la comunidad que respeta la originalidad de los demás experimenta la tensión, pero a su vez es una comunidad donde, respetando la originalidad, se crece en libertad. Creo que eso es importante. Esto debería ser un taller de personalidades libres, pero no que todas hagan lo mismo y siempre igual. Igual que cuando no tiene hijos, no puede pretender que sus hijos actúen siempre igual y hagan todos lo mismo e igual, porque no estaríamos respetando la originalidad, ni los tiempos, ni los procesos, ni el respeto al espacio y libertad de cada uno. Yo creo que ahí es donde tenemos el gran desafío, porque es mucho más fácil educar con moldes que educar respetando la libertad y la originalidad. Tiene más riesgos. Tiene el riesgo del mal uso de la libertad, igual que con nosotros. Si nos dan más libertad, tenemos el peligro de usarla mal. O sea, es como cuando en un seminario de seminaristas no te dan llave. ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar a la misma hora todos los días. Si te dan llave, se exponen a que tú uses mal tu libertad. Entonces nos preguntamos qué es mejor. Educar arriesgándonos a que el otro use mal su libertad, o buscar que haya moldes, educar con moldes para evitar esos riesgos. Lógicamente tiene más riesgos educar en libertad y tiene más riesgos educar desde la originalidad, porque las comparaciones, el peligro, ¿no? Sobre todo una familia con muchos hijos. Pero bueno, yo creo que ese es el desafío nuestro como familias cristianas y familias que se educan en la espiritualidad de Schoenstatt, educar en libertad. Primero ser nosotros libres frente a lo que los demás piensan, frente a lo que somos, frente a nuestros miedos, frente a las ataduras pequeñas, libres, ya acabo porque se acaba el tiempo, pero libres frente a tantas cosas que nos atan en nuestra vida, ¿no? El deseo de poder, el deseo de tener, el deseo del placer, tantas ataduras, a veces minúsculas, como hilos que tenemos que nos atan. También ser libre de todo aquello que me ata. Pero bueno, yo más que nada quería dar las partes pinceladas, así un poco dispersas, pero de algo que nos toca a todos, porque todos aspiramos a ser libres, y muchas veces no lo conseguimos. Todos quisiéramos ser más libres de lo que somos, para llevar, como el cuento de esta mañana, la maceta sin flor, y no tener miedo de lo que me digan, ¿no? Pero libres, sobre todo, para ser quienes somos, sin miedo, en definitiva, a que no me acepten por ello. Vamos ahora a dividirnos en grupos. Hay una serie de preguntas, hay muchas preguntas. Quizás no os centréis en todas las preguntas, sino como hay poco tiempo, pues elegid las que más queráis y lo vais viendo, para que se pueda compartir más en un grupo. Y sobre todo yo creo que lo importante de esta convivencia, de este campamento, es poder irnos con ese deseo de crecer en este campo, de crecer en nuestra libertad interior, en nuestra libertad matrimonial, en el respeto del que hablaba el padre Borja ayer con matrimonio, y en la libertad de los hijos, en la educación, en la libertad de los hijos, que es tan difícil, ¿no? Y que es un desafío tan grande para cualquier familia